estuvo decidido a llevar en adelante la idea, comentando a su esposa, la doctora Nélida Aquino de Bracho, quien ha apoyado incansablemente que en una reunión de amigos se ha decidido fundar oficialmente el Día de la Amistad el 20 de junio de 1958, siendo los fundadores el doctor Ramón Artemio Bracho, Orlando Troncoso, Carlos Rivas, Víctor Alfonso Rolón, Horacio Maymi y Kurt Singer. Por resolución del Ministerio de Educación, se instauró en su calendario el 30 de julio como fecha de celebración. El doctor Bracho ha luchado por muchos años para que el Día de la Amistad sea celebrada a nivel internacional. Luego de 53 años desde su fundación, la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 3 de mayo del año 2011, resolvió por unanimidad, gracias a 193 países, que este acontecimiento sea celebrado en todos los países del mundo, incorporando así esta fecha a su calendario. En el año 2022, la casa donde ha vivido y ha sido declarada Patrimonio Cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, el doctor Bracho ha sido un verdadero patriota, dejando en alto al país por este logro a nivel internacional. Ahora tenemos la responsabilidad como paraguayos de conmemorar y celebrar esta fecha, manteniendo vivo el legado de la amistad que nos caracteriza como paraguayos. Fuertes esos aplausos para el doctor Ramón Artemio Bracho, la señora presidenta, su hija Patricia Raquel Bracho Aquino, y esta comisión directiva que mantiene vivo el legado de este gran doctor. Acto seguido, invitamos muy cordialmente a brindar las palabras de apertura y bienvenida a cargo de la presidenta actual de la Cruzada Mundial de la Amistad, custodio de su legado, defensora del patrimonio cultural e hija del ideólogo y fundador, respetada y admirable señora Patricia Raquel Bracho Aquino, a quien la recibimos con aplausos. Muy buenos días a todos los presentes, invitados especiales. Primeramente desearle un feliz Día Internacional de la Amistad, y realmente me siento muy emocionada, muy orgullosa de este día que fue fundado por mi padre, el doctor Ramón Artemio Bracho, juntamente con mi querida madre, la doctora Nélida Aquino, que bueno, hoy ya no están presentes físicamente, pero sé que desde el cielo nos acompañan en este día tan hermoso, tan festivo, que realmente se prestó para este festejo. Y bueno, como dijo el doctor Pavetti, estamos custodiando su legado. Es un legado tan importante, tan caro a mis sentimientos como hija, y me siento muy orgullosa de seguir cuidando, y yo creo que esto no debe morir. Yo creo que como paraguayos tenemos un compromiso muy grande con este legado que mi padre dejó, que luchó por tantos años, más de 50 años de lucha, allá desde Puerto Pinasco, Chaco Paraguayo, un 20 de junio de 1958. Él vino golpeando puertas, vino luchando incansablemente, porque su sueño era llegar hasta las Naciones Unidas, era que se reconozca, y él lo que más quería justamente es dejarle algo a su querido Paraguay. Él amaba a su Paraguay, era un patriota, y bueno, consiguió, gracias a la ayuda también en el gobierno del expresidente Fernando Lugo, donde todos trabajaron por ese sueño de mi querido padre. Y bueno, hasta que consiguieron un 3 de mayo del 2011 ese objetivo que él tenía, porque él decía, quería ver, aunque sea una vez antes de partir, el festejo en el calendario de las Naciones Unidas, y logró. Y bueno, yo creo que él se fue feliz, se fue contento, dejando un legado a todos, ¿verdad? Para la familia, para el Paraguay y para el mundo. Así que yo les deseo hoy nuevamente un feliz Día Internacional de la Amistad, y ojalá podamos mantener este legado
Les pido a las autoridades que siempre nos apoyen porque es algo tan loable, recuperar los valores, sobre todo la familia, en muchos ámbitos que se han perdido. Entonces debemos trabajar siempre por la amistad y por un mundo más mejor y más humano, como decía mi padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Prosiguiendo el acto, entonces, la lectura de la resolución por la cual se distingue al profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, destacado docente del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y de la Universidad Nacional de Asunción, como amigo del año. Visto las acciones que viene emprendiendo el profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, como destacado docente del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y de la Universidad Nacional de Asunción, siendo también ex alumno del Colegio Nacional de la Capital y escritor bilingüe de importantes artículos referentes a la biografía del doctor Ramón Artemio Bracho, el amigo y la amistad, promoviendo por años los principios y valores de la Cruzada Mundial de la Amistad y el patrimonio cultural doctor Ramón Artemio Bracho. Considerando los artículos de Declaración de Principios y Fines Estatutarios, las propuestas por sus méritos trascendentes, de extraordinaria labor cultural, contribución social, prestigio académico, altruismo y noble personalidad, por tanto, la Cruzada Mundial de la Amistad, reunida en sesión extraordinaria, resuelve, artículo primero, otorgar al profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, destacado docente del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y de la Universidad Nacional de Asunción, la máxima distinción de la entidad Amigo del Año, en virtud a sus méritos excepcionales y conforme a los estatutos sociales. Artículo segundo, conferir la presente resolución con la correspondiente condecoración. Artículo tercero, comunicar a quienes corresponde y cumplido archivar. Concedida en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de julio del año 2025. Suscriben Ana Vera Bracho, secretaria, Mario Pavetti, vicepresidente primero, Patricia Raquel Bracho Aquino, presidenta. A continuación, entonces, invitamos a la señora presidenta a hacer entrega de la máxima distinción de la Cruzada Mundial de la Amistad. Resolución número 2/2025, por la cual se distingue al profesor Jorge Román Gómez, destacado docente del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Ituzaingó, Corrientes, Argentina, como amigo internacional del año. Visto las acciones que viene emprendiendo el profesor doctor Jorge Román Gómez, como destacado docente del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Ituzaingó, Corrientes, Argentina, siendo promotor de los valores culturales entre los países hermanos Paraguay y Argentina, a través de diversas actividades altruistas y musicales, resaltando los principios y valores de la Cruzada Mundial de la Amistad y el patrimonio cultural doctor Ramón Artemio Bracho. Por tanto, la Cruzada Mundial de la Amistad, reunida en sesión extraordinaria, resuelve, artículo primero, otorgar al profesor Jorge Román Gómez, amigo internacional del año. Lo recibimos con aplausos.
Asimismo, el amigo internacional del año otorga su agradecimiento a la Fundación Artemio Bracho, como también así a la Cruzada de la Amistad y a su presidenta. Deseo expresarle mi más sincero agradecimiento a usted y a toda la Fundación Artemio Bracho por la destacada organización de la Cruzada de la Amistad. Su dedicación y esfuerzo han permitido llevar adelante una iniciativa que fortalece los lazos de fraternidad y solidaridad entre los pueblos, manteniendo vivo el legado del doctor Artemio Bracho, promotor del Día de la Amistad a nivel internacional. Recibo mi reconocimiento y en nombre de Toicobé Guaraní Ateu y la Regional Ituzaingó del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, del Instituto de Educación Superior del Paraguay en Corrientes, Argentina, por su compromiso con esta noble causa y mis mejores deseos para que la Fundación continúe impulsando acciones que fomenten la unión y la amistad entre las naciones. Con especial estima, hace entrega el amigo internacional del año a la señora presidenta Patricia Raquel Bracho. También así, la segunda cumbre internacional del idioma guaraní del Mercosur otorga también al profesor David Galeano Olivera, a cargo del amigo internacional del año. Muchas gracias, felicitaciones a los homenajeados. Señora Presidenta, podría tomar asiento para continuar